pues agradezco muchísimo las palabras excesivas, creo, que me ha dedicado Paco. Y centrando un poco el tema, como él muy bien ha dicho, desde mi profesión, tampoco es cuestión de hablar de ello, pero bueno, desde mi formación profesional aprendí primero en los jesuitas y después en la escuela diplomática y en la Universidad de Oviedo y en la de Granada y en la Complu, pues la forma de abordar desde un punto de vista diferente los temas de patrimonio y de cultura, y es estructurar un proyecto para conseguir unos objetivos. Esto ocurrió primero con el milenario de la mezquita del Cristo de la Luz o de Bab al-Mardum, que me imagino que todos lo conocerán aquí. Yo me vine a vivir a Toledo pocos años antes, y visitando Toledo y estudiando Toledo siempre nos ha gustado mucho el patrimonio y la historia, porque son nuestras raíces y nuestra identidad, lo que en realidad estamos defendiendo. Pues que la mezquita de Bab al-Mardum, del Cristo de la Luz, celebraba el milenario, según la inscripción fundacional, en el año 999 de nuestra era, y que se encontraba en una situación de conservación, por decirlo correctamente, manifiestamente mejorable. Porque cuando se iniciaron las obras de restauración tenía un 90% de humedad, las pinturas se estaban perdiendo, se estaba desgajando la esquina puesta arriba, la esquina superior del edificio, las bóvedas pues se estaban deshaciendo también de la humedad, corría por debajo una alcantarilla y un pozo que tenía filtraciones, en fin, que el edificio se caía. El valor del edificio era que era el único edificio anterior a la Reconquista que conservaba la inscripción fundacional y que se conservaba entero desde los cimientos a la cubierta, y que de ese edificio partía la decoración mudéjar de la ciudad. Aquí no se le daba demasiada importancia, quizá habituados a vivir en un medio con mucho patrimonio y mucha historia. Y bueno, pues la mezquita, un edificio pequeño que se encontraba en un estado de conservación deplorable, pues tampoco se pensó en darle una vuelta con vistas al milenario, porque empezamos a llamar la atención que cómo no se celebraba el milenario del único edificio de esa época que conservaba la inscripción fundacional en caracteres cúficos en la fachada. Bueno, pues asumimos el reto como ciudadanos, organizando una asociación dentro de los parámetros de la sociedad civil organizada, para organizar un proyecto y recuperar el edificio de la mezquita y su entorno. Esto desembocó en la celebración del milenario con un congreso internacional y la primera exposición sobre la mezquita, y la rehabilitación del edificio por parte de la administración, y de un comité científico y de un comité de honor con los mejores especialistas de Europa en ese momento, porque pudimos contar con Geoffrey King, Christian Eben, Marian Barrucal, Patrice Cressier, Juan Antonio Souto, Clara Delgado Valero y un largo etcétera de profesores que al final acabamos siendo amigos. El edificio se rehabilitó, fueron 15 años en los que nos dimos cuenta de que también era importante hacer una labor de didáctica social, porque si el patrimonio no lo conocen los ciudadanos, ni lo disfrutaremos, ni lo defenderemos, ni lo conservaremos, o sea, no tendremos nada. Entonces, aprovechando la organización del milenario, pues organizamos visitas guiadas al monumento en las diferentes etapas, en las diferentes fases de rehabilitación, y a los diferentes edificios, restos patrimoniales de ese periodo que estaban apareciendo en la ciudad en diferentes obras. Recuerdo, como en el año 95, algunos toledanos lo recordarán todavía, aunque hace ya muchos años, cuando fundamos el Toledo Islámico y empezamos a estructurar el milenario, en la calle Aljibes o Aljibillos, pues se destruyeron unos arcos islámicos maravillosos. Y en muchas casas aparecían restos patrimoniales de un edificio, una yesería o un artesonado. La gente lo tapaba porque lo que se sabía o lo que se comentaba en la ciudad pues era que había que taparlo porque venían los del museo y les obligaban a invertir, a restaurar, y que no merecía la pena.
Y luego muchos comentarios que me llegaron también pues fueron de que el mudéjar y el arte islámico que parecía pues que era cosa de moros y que eso no tenía ningún valor. ¿Es verdad? Sí. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Aprovecharnos de la colaboración de los mejores especialistas de Europa en este momento, que hemos mencionado, y hacer estas visitas guiadas con ellos, donde se ponía de relieve el valor y la importancia del patrimonio que teníamos en la ciudad. Y poco a poco, pues, la mezquita dejaron de decirnos que nunca había sido mezquita, como nos dijeron en varias ocasiones, que estábamos celebrando el milenario de un edificio que hacía tiempo que había cumplido los 1000 años porque había sido basílica paleocristiana de tiempos de Liuba. Y decía, Dios mío. Casas patrimoniales, pues que lo mismo, se han cargado un arco, no quieren recuperar esto. Pues poquito a poco, con la labor de didáctica social, de difusión y de divulgación que hicimos, creo que una parte de la recuperación de este patrimonio pues se la llevó el Toledo Islámico con su trabajo. ¿Por qué? Pues porque se cambió la idea de ese tipo de patrimonio, utilizando algo muy humano, que es el interés económico. Porque si antes era cosa de moros y había que taparlo, después de esta divulgación y didáctica social, podríamos decir, pues mucha gente empezó a ver que teníamos que el que vivía en una casa con una yesería o con un artesonado vivía en la parte de un palacio y que esa casa valía más. Y a la hora de venderla, pues no es lo mismo vender una casa vieja que una parte de un palacio, así de fácil. Pero bueno, nos costó llegar a esa conclusión. Una vez terminado este trabajo, dijimos, venga, pues ya está recuperada la mezquita, se sabe que hubo un Toledo Islámico y realizamos un montón de publicaciones, todas las que pudimos, a lo mejor se podían haber hecho más, pero no teníamos ni recursos, ni medios, ni demasiado que hicimos. En ese momento la administración, además, tuvimos la suerte de que nos ayudó bastante. Ella funcionaba, en fin, aquello ya no necesitaba más atención por parte de una asociación. Y dijimos, bueno, pues aquí hemos invertido 15 años de trabajo, poniendo al servicio pues, de la sociedad nuestros conocimientos profesionales, y nos dimos cuenta de que había otro patrimonio en la ciudad, el visigodo, que se encontraba en una situación todavía peor que la mezquita en sus inicios, porque era más desconocido, se había perdido gran parte, no quedaban edificios representativos como pudiera ser la mezquita, se veían pequeños restos y lo que podíamos estudiar en las crónicas, en los concilios y tal. Bueno, pues dijimos, vamos a abordar este tema y vamos a intentar poner de relieve la importancia de este patrimonio que nos vincula con Europa. ¿Qué se nos ocurrió? Pues utilizar la experiencia y los resultados de la organización del milenario, que por eso he hablado de él, para articular un nuevo proyecto. Con la mezquita lo que era adecuado pues fue organizar el milenario, que era la efeméride que estaba próxima y que nos servía para divulgar la importancia del edificio, su valor y solicitar la restauración por parte de la administración. Con este otro patrimonio es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque se encuentra en numerosos países. En España se encuentra distribuido en toda la península ibérica y en Europa pues abarca prácticamente la mayor parte de los países europeos y del arco mediterráneo. ¿Cómo abordábamos esto? Pues estudiando, haciendo una prospección previa, pues nos dimos cuenta de que lo más adecuado era organizar un itinerario cultural europeo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un patrimonio de los siglos III hasta el IX, X, que abarca el periodo del inicio del derrumbamiento del Imperio Romano con la crisis del siglo III, la llegada de los pueblos bárbaros germanos y orientales, que primero se enfrentan a Roma, luego se federan con Roma, y ya cuando se derrumba el Imperio Romano, ellos ocupan el espacio que deja el Imperio Romano considerándose herederos de Roma. Poco a poco crean una nueva entidad
y a través de ellos nos llega el arte, la cultura, la filosofía, el derecho, los conocimientos, el arte clásico, la historia clásica, el arte clásico. Y estos pueblos, al derrumbarse el Imperio Romano y ocupar su espacio, pues van creando las ciudades, las regiones europeas, y poco a poco nos damos cuenta de que son los iniciales orígenes de Europa, los primeros orígenes de Europa. ¿Cómo lo articulamos? Pues con un itinerario cultural europeo, para poder organizar un itinerario que una todas estas localidades con patrimonio y con historia común, porque se trata de unos pueblos con un origen prácticamente común y con una identidad individual común y una identidad de grupo también, con los matices y diferencias que dan pues el tiempo, los recursos, el territorio. Lo primero que tuvimos que hacer fue crear una asociación para poder gestionar el itinerario desde una entidad registrada oficialmente en el Ministerio, con entidad legal, Urregia. ¿Por qué? Porque la sede estaba en Toledo. Esta sede en Toledo, capital del reino visigodo de Toledo, pues nos pareció lo más adecuado. Discutimos en un momento determinado si en lugar de Urregia procedía denominarlo sede regia, pero entendimos que, aunque era un poco menos ortodoxo, publicitariamente hablando, nos venía mucho mejor Urregia, ciudad de los Reyes, que lo entendía más personas. A partir de ahí, pues Urregia se dedica y se sigue dedicando a la investigación, promoción y divulgación del patrimonio visigodo en la península ibérica. Y al mismo tiempo dimos de alta el itinerario de los orígenes de Europa, el itinerario cultural de los orígenes de Europa promovido por Urregia. Tanto la asociación como el itinerario están registrados en el Ministerio del Interior como Urregia de ámbito nacional y el itinerario de ámbito europeo. Poco a poco se nos han ido adhiriendo instituciones, pues como puede ser la Comisión Arqueológica y Literaria de Narbona, la Universidad de Braga, la Universidad de Évora está en trámites, el Ayuntamiento de Oviedo, el de Ponferrada, el de León, la Diputación de Toledo y algunos más que se me olvidan. Estamos en trámite también con una asociación italiana sobre los longobardos, que tienen socios desde Italia, Polonia y Alemania, y la dimos de alta oficialmente en 2008. Con lo cual este año cumplimos 10 años de edad y de trabajo, con lo cual pues hemos podido desarrollar y estructurar el itinerario conforme a las indicaciones del Instituto de Itinerarios del Consejo de Europa, creado en 1978 por la Comisión Europea para salvaguardar la idea de la democracia europea después de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta de que era necesario poner de manifiesto la importancia de fomentar esa identidad europea, de sentirnos europeos, y que se podía conseguir vinculando el patrimonio, vinculando a los europeos con el patrimonio común. Y utilizaron de modelo el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que se encuentra entre la primera entidad que se considera integradora o articuladora del sentimiento europeo. Y un parlamentario español, que estaba en ese momento en Bruselas, José María Ballester, pues fue el que diseñó los itinerarios culturales europeos que se plasmaron en el Instituto de Itinerarios del Consejo de Europa. Y voy a ver por dónde voy, porque me echo un esquema y me pongo a hablar. Y no sé lo que me dejo por el camino. Pero vamos, yo preferiría que habláramos entre todos, porque aquí hay personas que saben muchísimo y a lo mejor se les ocurre alguna idea genial que no se nos ha ocurrido a nosotros todavía.
Pues en cuanto al por qué el itinerario, pues porque en la mezquita nos dimos cuenta de que era preciso contar con todos los actores implicados en la recuperación del edificio. Y esto es la sociedad civil organizada, las instituciones públicas y privadas, la divulgación, que solo se aprecia si se conoce el patrimonio, y la necesidad de combinar unos factores que se han mostrado como esenciales para conservar esta parte del patrimonio, que en resumen son patrimonio, cultura y turismo, porque nos permite conservarlo, hacerlo rentable a través del turismo, desarrollar las localidades en las que se encuentra y promover los valores que nos hacen europeos, siguiendo las indicaciones del Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Como hemos comentado, este periodo de la historia, que empieza en el siglo III con el inicio de la crisis del Imperio Romano y del derrumbamiento, pues da lugar a que estos pueblos germanos, bárbaros y orientales pues ocupen su espacio y nos den paso a la Edad Media y a la construcción de una nueva Europa donde aparecen las regiones con sus entidades singulares y colectivas, y que muestra a estos pueblos como protagonistas de una historia compartida que constituyen un itinerario. Por otro lado, el profesor André Carneiro, que es uno de los miembros de nuestro comité científico, es profesor en la Universidad de Évora, pues analizando las similitudes entre la situación en los siglos V y VI del Imperio Romano y la situación actual, ha encontrado un paralelismo que pone de relieve la actividad que estamos desarrollando. Se refiere al conflicto entre periferias, a la pérdida de la ideal de la identidad, antes en el mundo romano y ahora en la Unión Europea, los nacionalismos, los refugiados, situaciones y cuestiones que aproximan los tiempos y que nos permiten decir que conocer los orígenes de Europa nos permiten defender la idea de Europa. Y con este paralelismo que ha definido él muy correctamente, pues creo que le ha aportado un valor muy interesante al itinerario de los orígenes de Europa. Decir que el itinerario de los orígenes de Europa, voy a buscar los mapas. El itinerario de los orígenes de Europa lo hemos estructurado en dos itinerarios paralelos. Uno, el de las diferentes etapas, que hemos decidido que converjan en Toledo, puesto que parte de aquí. Entonces, pues van desde Toledo al Reino de Asturias, de Toledo al Reino Suevo, de Toledo a Lisboa, de Toledo a Mérida, de Toledo al Reino de León, de Toledo a Narbona, de Toledo a Toulouse, de Toledo a Bouillé, que ya lo hemos hecho, de Toledo a Tournai, donde aparecieron la sepultura de Childerico, el padre de Clovis, en la batalla de Bouillé. También lo conocemos, hemos viajado varias veces. De Toledo a Roma, aunque en esta ocasión, esta etapa la vamos a hacer el año que viene y la hemos llamado de Roma a Toledo, porque al revés. Porque de allí parte el itinerario oficial de los visigodos, cuando en el 400... ¿Me callo? ¿Ya se me acaba el tiempo? Gracias. Bueno, pues cuando en el 410 Alarico saquea Roma, consigue el tesoro que previamente Tito había saqueado de Roma en el año 70, obtiene ese tesoro, lo roba, lo saquea, y se convierte en el símbolo de poder del reino visigodo, el que sustenta el reino visigodo. Tiene lugar la batalla de Bouillé y se van, a partir de ahí se funda Francia, se funda España, y a partir de ahí seguimos trabajando. Es que ya me han entrado las prisas. Decir que realizamos una serie de actividades que han consolidado el itinerario. Y hemos realizado las etapas que comentamos, más las de Europa, nos falta la de Roma, el año que viene,
Editamos una serie de publicaciones en la web, como por ejemplo Urregia, que estamos sacando ya el número 3, folletos. Tenemos muy en cuenta la necesidad de que sea la asociación sostenible y accesible, pero para que sea accesible el patrimonio tiene que ser accesible y lo vamos solicitando poco a poco. Por nuestra parte tenemos diseñado folletos en braille y tenemos un intérprete de signos para personas con discapacidad auditiva también. Colaboramos con distintas universidades, presentaciones, reuniones científicas, y la siguiente que vamos a realizar es el primer seminario de Urregia en el Museo Arqueológico Nacional, donde vamos a hablar de la distribución, la irradiación del poder desde Toledo, capital del reino visigodo. Porque para nosotros es imprescindible tener un sustento científico y estar al corriente de los últimos descubrimientos y aportaciones de los profesionales, los especialistas en arqueología, en historiografía, que nos van a permitir estructurar este itinerario desde unos cimientos sólidos. El año que viene ya tenemos previsto hacer el siguiente sobre los primeros reinos medievales de Europa. Si quieren preguntar algo, yo dejo de hablar. ¿Podría hacer los itinerarios? Sí. Bueno, y el segundo itinerario, que no lo he dicho, porque es el de las ciudades, las primeras ciudades, las ciudades regias europeas, que ya lo estamos empezando a promocionar. Vale, pues aquí tenemos la de Toledo a Cáceres y Mérida, Burguillos del Cerro, el entorno de Toledo, que lo repetimos hace 15 días, la Villa Romana de la Olmeda, Agradeces y León, de Toledo al Reino de León, la primera parte del Reino Suevo, de Toledo a Lugo, la segunda parte del Reino Suevo hasta Braga, de Orense a Braga. Nos queda hacer la tercera parte hasta Lisboa, a ver si el año que viene es posible. La de Toledo a Asturias, y esta que me he traído también es la de las ciudades de los orígenes de Europa, que la vamos a titular De Roma a las naciones europeas. Decir también que en cuanto a la protección de los valores culturales europeos, a los que nos obligan en el Instituto de Itinerarios del Consejo de Europa, se ha diseñado una actividad para jóvenes de secundaria que hemos denominado Cultura y Aventura, donde a través de una gincana y de diversas actividades se van recorriendo las diferentes etapas de Europa. ¿Para qué? Pues para que realicen contactos, que se conozcan, que conozcan Europa, que conozcan los orígenes de Europa, los referentes culturales, políticos, deportivos, y al mismo tiempo acompañados de talleres de formación, y uno que nos interesa muchísimo, que es el de la cultura de paz, y por lo que organizamos un taller sobre cultura de paz y uno de desactivación de conflictos. Hasta ahí. Porque los 5 minutos se acabaron hace un poquito de tiempo. Muy bien, Pilar, estupendo. O sea, yo creo que ha sido sintética y un ejemplo es aquí, porque aquí la gente en general no respeta nada lo de los 5 minutos. O sea,